Hola, bienvenidas, bienvenidos a Con Voz Propia, el primer programa de la televisión abierta que se ocupa de la agenda de género. Una agenda que además está cumpliendo el próximo año, 2020, 25 años de un hito en la historia de la defensa de los derechos de las mujeres. Estamos hablando de la Plataforma de Acción de Beijing. Seguramente muchos recuerden aquel momento en el que esa reunión en Beijing llevó a que esa plataforma se pudiera desarrollar. Pero claro, seguramente hay cosas todavía por cumplir y que han quedado pendientes. De eso estaremos hablando hoy. Ese será nuestro tema central. Y también tendremos un nuevo segmento de INAM, una nueva conversación de género entre Fabiana Túñez y Diana Mafía, que es un placer siempre tenerlas aquí. Pero antes, noticias. La primera de ellas dice que se registraron casi 17.000 víctimas de abuso en 2018. Así lo reveló un informe de la UFEM, el área de la Procuración encargada de investigar delitos de violencia de género, que realizó un relevo de casi 17.000 víctimas en 2018 en todo el país. El informe, que no incluye cifras sobre femicidios, condensa fuentes como los sistemas Fiscalnet y N2 del Ministerio Público, así como las denuncias que recibe la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema y las diferentes líneas telefónicas de atención a las víctimas. El 90% de ellas, en cuanto a violencia y abuso sexual en la ciudad de Buenos Aires, son mujeres y un 40% del total, menores. Según el Sistema Nacional de Estadística Criminal, a nivel nacional se registraron 4.266 víctimas de violación y 12.708 víctimas de otro tipo de violencia sexual durante 2018. Esto arroja un total de 1.800 víctimas más que en 2017, lo que da cuenta que las causas por violación entre 2017 y 2018 aumentaron un 9%. Impulsan registro de funcionarios acusados de abuso. La Red de Contención, un espacio de asistencia a las víctimas de violencia de género, lanzó una convocatoria abierta para construir un registro de funcionarios públicos denunciados por acoso, abuso o violencia de género, que será presentado ante las nuevas autoridades electas el 10 de diciembre. La abogada especialista en violencia de género, Raquel Hermida Leyenda, indicó que la iniciativa surgió a partir de la cantidad de casos de acosadores, abusadores y violentos que trabajan como funcionarios públicos en oficinas del Estado Nacional bonaerense, porteño y en varios municipios. De esta manera, con un registro, las autoridades electas de cada jurisdicción podrán tomar las medidas necesarias para proteger a las víctimas. En tan solo 2 días, la convocatoria recibió más de 20 denuncias y cada caso será analizado y sumado al registro. Gran participación femenina en un festival de rock. Una importante cantidad de mujeres integran las bandas que participarán el próximo sábado en una nueva edición del Griego Rock 2019, un festival cordobés donde la impronta de género tendrá un rol relevante. Desde la municipalidad indicaron que la programación de este año responde al objetivo de reducir las desigualdades de género en la escena musical, visibilizando y generando más oportunidades para las mujeres músicas, técnicas, gestoras y productoras. Carolina Merlo, encargada de la curaduría del festival, explicó que este Griego Rock propone un matiz independiente que aúna géneros y públicos diversos. Mendoza aprobó la aplicación de la Ley Micaela. La Cámara de Diputados Provincial aprobó la adhesión a la Ley Micaela, que establece una capacitación obligatoria en género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías en el Estado. La adhesión a la ley, que ya contaba con media sanción del Senado mendocino, fue aprobada en diputados por una mayoría de votos de todos los bloques, con la excepción de un diputado del PJ que votó de forma negativa. La norma indica que los contenidos serán coordinados por la Dirección de Género y Diversidad de la provincia y que la autoridad de aplicación y reglamentación será la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado. La ley debe su nombre a Micaela García, quien fue secuestrada, violada y asesinada en abril de 2017 en Entre Ríos por un hombre
que ya tenía antecedentes sexuales y había sido dejado en libertad poco tiempo antes. Jueza usa la frase típico de machirulo en una sentencia. La jueza de garantías de la localidad neuquina de Zapala, Leticia Lorenzo, introdujo la frase típico de machirulo a manera de acróstico en una sentencia en la que declara a un hombre responsable de abuso sexual agravado y el cual fue condenado a 7 años de prisión. La frase se lee de forma vertical cuando se unen las primeras letras de cada una de las oraciones redactadas en la página 41 de la sentencia del 14 de agosto destinada al defensor oficial Pablo Méndez, cuyo alegato la magistrada criticó por falta de perspectiva de género. Lorenzo manifestó que el acróstico fue realizado con un poco de intencionalidad y un poco de azar, pero que la fundamentación de la sentencia no está en esa frase. Según la jueza, la sentencia generó todo este revuelo porque se planteó la imposibilidad de la Fiscalía de haber acreditado que no había consentimiento por parte de la adolescente abusada y porque no se podía valorar el hecho como una situación de violencia. Y allí fue que la jueza tomó la decisión de llevar adelante esto que de alguna manera no deja de ser un sello, no deja de ser una declaración de principios que seguramente será valorada en un futuro inmediato. Nosotros vamos ahora a avanzar en nuestro tema del día. Les contamos que el año 2020 va a ser un año seguramente central a la hora de evaluar cuáles fueron aquellas cuestiones, aquellos temas centrales y fundamentales de la Declaración de Beijing de hace 25 años atrás, que se llevaron adelante y cuáles han quedado pendientes para la historia de las mujeres y para los derechos de las mujeres. Hablamos con la doctora Mabel Bianco, que además, entre otras cosas, ha sido mencionada y galardonada como una de las 100 mujeres más influyentes de este último año por la BBC. El testimonio de Mabel Bianco con voz propia. Hace 25 años ir a Beijing fue realmente todo una cosa muy potente, sobre todo porque estábamos en un momento en que el movimiento feminista aquí estaba muy fuerte en la Argentina, pero que teníamos una pelea muy fuerte con el gobierno. Tenemos leyes que garantizan y que por lo menos tratan de garantizar la igualdad. De ahí a que se cumplan es el otro gran problema. Por eso nosotros estamos reclamando que todas esas leyes que tenemos se implementen, que lleguen a las mujeres y a todas las mujeres, porque si no, la verdad que esto no tiene mucho sentido. Pero todavía faltan algunas cosas y en eso estamos. En eso estamos. Es una pena que nosotros, como país, hemos sido abanderados y de los primeros que reconocimos la identidad de género, no meramente el matrimonio igualitario, la identidad de género. Sin embargo, aún no pudimos tener la ley de aborto legal, gratuito y seguro. Esa es una deuda pendiente en nuestro país. Siempre estuve y siempre creo que tenemos que seguir estando y tenemos que traer que las y los jóvenes, porque ahora no somos ya nosotras, tomen estas banderas, las levanten, porque todavía en ningún país del mundo se cumplieron los logros que logramos teóricamente en Beijing. Entonces hay mucho por hacer. 25 años ya, todavía no se cumplieron, se van a cumplir en el 2020, pero de todas maneras uno no puede dejar de hacer una especie de mojón y empezar a pensar y a evaluar cuáles son aquellas cuestiones que todavía nos quedan por delante. Era un camino que debieron abrir muchas mujeres en aquel entonces para plasmar en ese documento de Beijing parte de lo que después se empezó a transformar muy de a poquito en los derechos que se fueron adquiriendo a lo largo de este tramo de la historia. Falta todavía mucho. Vamos a hablar de esto y mucho más con nuestra invitada, a quien recibimos. Gracias a María Alicia Gutiérrez por estar aquí. Bienvenida. Hola, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, María Alicia es coordinadora del área de incidencia política de FUSA, pero además es docente. Exacto. Y forma parte del colectivo de quienes están con el proyecto por la legalización del aborto. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Así es. Bueno, y con ella queremos hablar un poco de todo esto, ¿no? Porque digo, esta campaña nacional que se lanzó en algún momento hubiera sido prácticamente impensada en la Argentina de hace 25 años atrás y en muchos lugares del mundo también, ¿no? De Beijing hasta ahora, ¿cuánto ha cambiado? Sí, la verdad que el mundo ha cambiado muchísimo y la potencialidad de los movimientos de mujeres y feministas a nivel global, no solo a nivel del país, también ha cambiado muchísimo.
A mí me interesaría contarte, quizás si tenemos un ratito, Sí. cómo se llega a Beijing, porque esto es todo un largo proceso que tiene que ver con la declaración de la década de la mujer del 75 al 85, y en ese tramo, hasta el 95, que es la conferencia de Beijing, hay varias conferencias de la mujer. La primera es en el 75 en México, la segunda es en el 80 en Copenhague, la tercera es en el 85 en Nairobi, que es el mismo lugar que ahora se van a festejar, entre comillas, los 25 años de la Conferencia de Población y Desarrollo, y la del 95 es Beijing. ¿Por qué Beijing es tan importante? Porque esta lucha, digamos, por el logro de la autonomía de las mujeres, por el logro de las condiciones de igualdad y equidad de las mujeres y por el empoderamiento de las mujeres, tomó un formato y una definición mucho más contundente desde el campo de los derechos, porque también había ya una larga historia de los derechos humanos, había estado la Conferencia de Viena, y entonces ahí sí se plasmó en una plataforma de acción donde tiene como varios objetivos y como 12 campos de trabajo donde realmente están bastante especificados muchos de los problemas que todavía hoy seguimos debatiendo y discutiendo. Esas cabezas que en aquel momento trabajaron incansablemente durante cada una de las reuniones y de los encuentros que se hicieron y terminaron o confluyeron en ese documento de Beijing, seguramente deben estar hoy mirando en perspectiva todo aquello. ¿Cuán difícil era llevar adelante un documento de esas características, proponerlo y mostrarlo al mundo? Bueno, era bastante difícil a nivel global, pero como te digo, venían ya estas reuniones previas y después las particularidades de cada país y de cada región. La particularidad de nuestro país fue bastante complejo. En ese momento teníamos un gobierno muy difícil, que era el gobierno de Carlos Menem, de tendencia muy neoliberal y de una gran alianza con la izquierda. Tengo acá un artículo del año 95 que tengo guardada muchas cosas, donde habla de la opinión de Cuarrachino y cómo le dice al gobierno en ese momento el arzobispo de qué cosas Beijing no hay que hablar y cuáles cosas son riesgosas. Es decir, un miembro de la iglesia le decía al gobierno de qué cosas no había que hablar. Por supuesto, y tenían una estrechísima relación. Entonces, en el caso nacional fue bastante difícil el armado de la delegación. La delegación del gobierno fue por su lado y las feministas y las mujeres y el movimiento de mujeres fuimos por el nuestro. No conformamos parte de ese grupo que iba como gobierno. Es decir, la representación argentina en realidad estaba dividida. La representación argentina, bueno, es una reunión de gobiernos, o sea que estaba representado por sectores que no representaban, e incluso había un personaje, la persona que encabezaba la delegación oficial, que se llamaba Selma Regazzoli, una diputada de la provincia de La Pampa, que decía que la vida de las mujeres era resaltar la femineidad, la familia, el hogar, nada que ver con los principios que las feministas y el movimiento de mujeres estábamos llevando a Beijing. De todos modos, Beijing fue una conferencia de 189 países que firmaron esa plataforma de acción, donde había 6.000 delegados gubernamentales y 4.000 delegadas de la sociedad civil que sí entraron a la conferencia oficial porque hicieron mejor posibilidad lograron mejores posibilidades en sus propios países. Ese procedimiento llevó a que las organizaciones de la sociedad civil armáramos el foro de Huairú. Huairú se llamaba el lugar, que quedaba a 50 kilómetros de Beijing, donde ahí participamos alrededor de 40.000 mujeres. Fue algo muy impactante. Para mí fue un antes, yo participé, para mí fue un antes y después en mi vida, en el sentido de que tengo un recuerdo, como anécdota te cuento, que el día que se inaugura en un enorme estadio al estilo chino, te imaginarás, con un espectáculo magistral, y yo recuerdo estar subiendo las escalinatas y darme vuelta y ver venir cantidades infinitas de mujeres que no reconocía por el nivel de la vestimenta, de la cultura, de las lenguas. Nunca en mi vida había visto tanta cantidad, tanta diversidad. Exactamente, de mujeres, esa representación cultural de lo que era el mundo. Qué impresionante. Ahora, también digo, qué paradoja que haya sido China, ¿no? Que haya sido un lugar tan complejo en términos de los derechos femeninos y de los derechos de las mujeres en general, el que dio ese puntapié inicial y abrió esa puerta al Totalmente. mundo. Bueno, esas son negociaciones que hacen Naciones Unidas con los distintos países. Obviamente tenía que ser un país que pudiera albergar
tener semejante cantidad de gente que viniera, y por supuesto que se hicieron un montón de declaraciones en este foro de la sociedad civil, que era el de Guairú, en contra de justamente los NN, la política de reproducción que tenía China, que era una política pública de un solo hijo varón, qué pasaba con las mujeres si nacían primogénitas. O sea, todo eso se discutió. Hubo enorme cantidad de marchas. Mira, en Guairú, que éramos como 40.000 mujeres sesionando todos los días en las distintas carpas, había una carpa de América Latina donde las argentinas estábamos allí, había por decirte, la parte de prensa tenía 2 o 3 pisos de un edificio enorme del equipo de prensa de todo el mundo, y que eran los pocos varones que había. Ajá. O sea, había mujeres, pero también la plataforma de acción justamente discute el tema de mujer y comunicación, justamente las desigualdades y las inequidades que hay en el manejo de los medios de comunicación en la relación entre varones y mujeres. Ahora, si tuvieras que hacer una especie de breve punteo de esos 12 puntos centrales que tiene, pero digo, ¿cuáles resaltarías como los más importantes, o aquellos que a lo mejor todavía nos falta un largo camino por recorrer para poder empezar a cumplirlos? Bueno, hay un punto central que era mujer, se decía mujer en la plataforma, no mujeres. Ajá. Después eso apareció con los años, ¿no? Claro. El entender las diferencias. Mujer y salud, ahí hay un punto importantísimo. De hecho, cuando nosotros volvimos, armamos aquí la primera organización para discutir una ley de salud sexual y reproductiva en el propio 95, ¿no? Ahí hay en distintos países del mundo, hay sin lugar a dudas pendientes importantes. Y yo creo que una pendiente importante es el aborto legal, ¿no? En términos de aborto seguro, en términos de la capacidad y la potencia de las mujeres para poder decidir sobre su vida, su cuerpo, sus proyectos. Sí. Ese me parece que es un tema que es importante. Otro tema que es importante, creo que tiene que ver con otro punto, que era mujer y economía, que tiene que ver con esta noción de trabajo visible, trabajo invisible, todo el tema del trabajo doméstico, que también se anuda con la problemática del cuidado o de los cuidados en todo el ciclo de vida. Creo que eso también es pendiente. Ojo que cuando decimos pendiente es diferente en distintas regiones y en distintos países del mundo, por supuesto. Claro, el mundo y Beijing es una conferencia global, participan todos los países del mundo. Yo creo que otro tema que se ha avanzado mucho, pero que también tiene sus pendientes, es este de mujeres y comunicación, por ejemplo. Eso lo conocen muy bien ustedes, cómo se redistribuyen los espacios de poder, de tomas de decisiones dentro de los medios. Y otro tema que fue muy, muy importante y trabajado en Beijing, o dos temas que para mí me parecen muy importantes, eran lo de mujer y conflictos bélicos, que eso, digamos, fue muy denunciado, las violaciones como un plus, las violaciones a las mujeres como un plus de los actos de tortura y de violencia en conflictos bélicos, y cómo afecta toda esta situación particularmente a las mujeres, que o las deja sola a cargo de la situación familiar, sin trabajo, sin bienes de subsistencia para ella y los hijos. Bueno, sin ir más lejos, y en un episodio lejos de ser un episodio bélico, como fueron las marchas en Santiago de Chile hace pocos días atrás, se han denunciado muchos casos de violación. Ahí hay un plus de violencia que también se aplica a los cuerpos de la disidencia sexual, ¿no? No es solo a las mujeres, pero las mujeres así, en ese momento ya en el 95 fue muy denunciado, y me parece, digamos, que es otro tema que aparece, o otros dos temas que aparecen muy fuertes, son el tema de niñas, que es un tema que, viste, aquí estamos discutiendo niñas no madres, etcétera, etcétera, y el abuso, las violaciones a niñas, femicidios, que no son solo mujeres grandes, sino que también son jóvenes, adolescentes, y mujer y cambio climático. Sobre ese tema, que ahora parece que este es un boom. Claro, que es como el tema del mundo. Ya se trabajó en el 95 y quedó inscripto en la plataforma de acción. Impresionante. Hay una cuestión que me gustaría por ahí decirte, y es que ese mundo, que es el mundo de Naciones Unidas, el mundo así como podríamos decir global, el mundo donde parece que es la pura burocracia y que la gente va como a pasear, ¿no? Y como si no se hiciera nada. Lo que a mí me gustaría dejar claro es que de las decisiones que ahí se tomen,
hay un impacto después en las políticas públicas, en el lenguaje de las políticas públicas y de los derechos o la legislación que después impactan en la vida de las personas. O sea, ese mundo tan lejos que lo vemos todos porque impacta en nosotros de manera directa. Después te impacta en tu vida cotidiana y en tu propio cuerpo. Muchísimas gracias, María Alicia, por haber venido. Un placer tenerte aquí y un placer también recordar estas cosas que de alguna manera nos traen a muchas a la memoria todo este tránsito de los últimos 25 años. Sí, por supuesto. Muchas gracias a vos. Y ahora van los 25 para adelante, para las jóvenes. Claro, ¿no? para adelante para las jóvenes. Claro. Y a propósito de eso y agradeciéndole a María Alicia, nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero escuchando un testimonio justamente de alguien que integra este colectivo de mujeres en Latinoamérica a propósito del género y que está pensando precisamente en esas mujeres jóvenes y en 25 de Beijing, pero para adelante, ¿no? Para las más jóvenes. Vamos a escuchar el testimonio de Patricia Rey, con él nos vamos a la pausa. Para mí, como periodista y como comunicadora, la plataforma de acción de Beijing es de suma importancia por su capítulo J, en que reconoce el rol de los medios de comunicación, la importancia de que los medios de comunicación dejen de reproducir estereotipos, que fomenten una imagen positiva de las mujeres en toda su diversidad, pero también en el acceso de las mujeres a estos medios de comunicación, aunque creo que justamente se tendría que actualizar estas cuestiones debido a los cambios en relación con la tecnología que ha habido en los últimos 25 años, que han sido muy grandes, y entonces en ese aspecto es algo que Beijing se va a tener que actualizar. Creo que a futuro es importante porque la plataforma de acción es sumamente amplia y aborda un montón de ejes y de temas que tienen que ver con la igualdad. Y entonces es importante que no se pierda de vista eso, que queremos equidad y que queremos igualdad para todas, todos, todes. Y me parece súper importante que se empiecen a involucrar a las nuevas generaciones que venimos protagonizando también en estos cambios y estos reclamos en toda América Latina, y que eso no se termine desdibujando.